Buenas tardes, grupo. En esta oportunidad vamos a hablar de la vivienda como bien patrimonial. En primer término, ubicándonos en nuestro material de estudio, que es el Código Civil y Comercial, debemos posicionarnos en el libro primero, en la parte general, a su vez en el título tercero relativo a los bienes y en el capítulo tercero que específicamente establece el régimen de la vivienda, abordando desde los artículos 244 al 256 su tratamiento integral. La vivienda es un derecho humano reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, estableciéndose que no puede ser embargada ni ejecutada. Anteriormente, la protección se encontraba radicada en la Ley 14.394 relativa al bien de familia, y actualmente el Código Civil y Comercial sustituye el régimen de bien de familia por un capítulo especial destinado a la vivienda. Arrancamos el tratamiento de la temática con el artículo 244 que nos habla de afectación a la vivienda. Esta afectación nosotros vamos a entenderlo como sinónimo de protección, pero es la terminología que adopta nuestra legislación. Entonces, de acuerdo al artículo 244, pueden afectarse a este régimen un inmueble destinado a la vivienda, ya sea por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye a la concedida por otras disposiciones legales. Y también se puede afectar un inmueble rural siempre y cuando no exceda la unidad económica que establezcan las reglamentaciones locales según lo prevé el artículo 256. Tenemos que tener en cuenta que la afectación o esta protección debe inscribirse en el registro de propiedad de inmuebles según las formas previstas en cada una de las provincias y con la prioridad temporal que también rige en una ley especial del registro inmobiliario. Como lo mencioné anteriormente, la afectación puede ser total o parcial, que esto es una diferenciación de la regulación anterior que solo preveía una afectación total. Lo que sí, no se puede afectar más de un inmueble. Si alguien fuera propietario único de 2 o más inmuebles afectados, tiene que optar por la subsistencia de uno solo dentro de un plazo que le fije la autoridad de aplicación, y en caso de que así no lo hiciera, se va a entender que se encuentra afectado el inmueble constituido en primer término. Ahora bien, vamos a hablar de los legitimados, es decir, ¿quiénes pueden solicitar la afectación? Los legitimados para solicitarla son el titular registral, y si el inmueble está constituido en condominio, que ya lo vamos a ver en la unidad número 9, es decir, cuenta con varios titulares, deben solicitar todos los titulares conjuntamente. Puede ser solicitado también por el testador en un acto de última voluntad, y en este caso el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público o de oficio en caso en que hubiera beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. La afectación también puede ser recibida por el juez a petición de parte en alguna resolución por un pleito en donde se atribuya la vivienda en el juicio, por ejemplo, en un juicio de divorcio o en el que se resuelven cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia. Por otra parte, vamos a analizar los beneficiarios, es decir, a quiénes beneficia este régimen de afectación de la vivienda. Pues bien, el artículo 246 nos señala que son beneficiarios de la afectación el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes. Y en caso de que no hubiera estos parientes, serán beneficiarios los parientes colaterales dentro del tercer grado, siempre y cuando convivan con el constituyente. Acá hay una modificación importante, dado que el régimen anterior se establecía para la protección de la vivienda familiar. Ahora se permite la constitución de esta protección a favor del titular del dominio, aunque no tenga familia. Lo que sí
es una exigencia legal, conforme al artículo 247, la habitación efectiva. Es decir, debe existir habitación efectiva en el inmueble. Es requisito que al menos alguno de los beneficiarios habite el inmueble, puede ser el mismo propietario u otro beneficiario que se haya constituido, pero en todos los casos, para que los efectos de protección subsistan, basta que uno de ellos permanezca de manera real habitando el inmueble. El Código también admite la subrogación legal, es decir, la afectación se transmite a otra vivienda adquirida en sustitución de aquella que está afectada. La subrogación real implica el cambio de un inmueble por otro. En este caso, el inmueble afectado a vivienda por otro inmueble adquirido que pasa a ocupar el lugar de este inmueble protegido. Lo importante de entender qué es esta protección a la vivienda es determinar los efectos de la afectación. Pues bien, para determinar si la afectación es oponible a los acreedores, es decir, si los acreedores pueden embargar o ejecutar la vivienda, debemos distinguir si la deuda es anterior o posterior a la afectación. Si la deuda es anterior a la afectación, esta no se puede oponer a los acreedores. Es decir, los acreedores pueden embargar o ejecutar la vivienda. Ahora bien, si la deuda es posterior a la afectación, la vivienda afectada no puede ser ejecutada por los acreedores comunes, pero sí el artículo 249 prevé algunos casos de excepción. Entonces nos dice que la vivienda puede ser ejecutada si la deuda es por expensas comunes o por impuestos, tasas o contribuciones relativas al inmueble, si la deuda tiene una garantía real sobre el inmueble, es decir, si constituimos, por ejemplo, una hipoteca en relación al mismo, si la deuda tiene origen en construcciones o mejoras del inmueble, o si la deuda es por prestaciones alimentarias a cargo del titular a favor de los hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Finalmente, debemos hablar sobre la desafectación o la cancelación de la inscripción como protección de la vivienda. Esta desafectación es el acto por el cual se deja sin efecto la protección del inmueble, es el acto por el cual cesan sus efectos legales y se lleva a cabo la cancelación en el registro de propiedad de inmueble. El artículo 255 refiere que la desafectación o cancelación proceden por la solicitud de quien lo ha constituido y en caso de que esta persona estuviera casado, casada o vive en una unión convivencial, requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente. A solicitud de la mayoría de los herederos, en caso de que la constitución se haya dispuesto por testamento, pero en caso de disconformidad del cónyuge superstite, del convivente, o si los beneficiarios son incapaces o de capacidad restringida, tiene que resolverlo un juez. A requerimiento de la mayoría de los condóminos, si se trata de un bien en condominio, a instancia de cualquier interesado o de oficio en caso de que no subsistan los recaudos previstos para la afectación, por ejemplo, cuando nadie habita el inmueble, o si fallece el constituyente y todos los beneficiarios, o en caso de expropiación, reivindicación o venta judicial con los límites indicados en el artículo 249. Les agradezco por la atención y los invito a continuar el estudio con la lectura íntegra de los artículos relativos al régimen de viviendas del Código Civil y Comercial y nos encontraremos en un próximo video complementario de las clases. Muchas gracias.